Bueno, vamos a dar inicio a esta palabra en el día de hoy, en esta hora. Espero que estés bien, que hayas pasado una buena semana y que hayas experimentado el amor de Dios en tu vida. Quiero que me acompañes en esta tarde, disponiendo tu corazón, disponiendo tu mente, tu alma, nuestro ser, para que Dios sea trayendo una palabra en esta hora. Padre, te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque son nuevas, Señor, se renuevan cada mañana. Padre, te pido que en esta hora seas tú, oh Dios, trayendo una palabra de edificación, Señor. Una palabra, oh Dios, que nos ayude, Señor, a estar en comunión, en contacto contigo, Dios, entendiéndote, Señor, conociéndote cada día más. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres Dios, el que nos enseña. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta tarde quería compartirles un tema que se llama, o lo titulé simplemente, la humildad. Hablar un poco de la humildad. Y me llamaba la atención que en estos días hay una palabra que se ha estado utilizando mucho cuando comenzó lo de la pandemia, cuando comenzó el tema del virus, de la enfermedad. Muchas personas la colocaban en su Facebook, en sus estados, en sus perfiles, y es una palabra que está en Segunda de Crónica, capítulo 7, versículo 14, y se la voy a leer, pero vamos a profundizar un poco sobre esa palabra humildad, ¿sí? Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Repito, está en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. No sé si algunos se dieron cuenta que muchas personas lo colocaban. Y hablar de la humildad es bastante complejo, bastante. Es compleja la connotación de eso. Inclusive me puse a analizar que hay veces que la escuchamos o tenemos una percepción de esto, pero que estamos muy lejos realmente de comprenderlo en su totalidad. Y créanme que es tan importante la humildad, es supremamente importante. Es como decir, yo lo digo coloquialmente, es un ingrediente, si vamos a hacer un sancocho, es un ingrediente fundamental. Es como hacer una comida y no le pones la sal, es fundamental el tema de la humildad. Y antes de ahondar un poco, el versículo al que me refería es para que vieran la importancia y la promesa tan maravillosa que hay allí con relación a la humillación. Y tal vez quienes lo estaban posteando, colocando en sus perfiles con una muy buena intención, porque es una palabra real y es una palabra de Dios, no con una buena intención, con una intención real y genuina de parte de Dios, diciéndole al mundo, miren, la solución real de la sanidad, Dios está diciendo, es si nos humillamos. Y allí me puse a pensar si realmente entendemos la connotación de la humillación, de la relación de humillarse con humildad. Y tal vez nuestra percepción por mucho tiempo, esto que les voy a decir es algo de lo que siempre uno ha visto, pero también lo busqué inclusive en Wikipedia. O sea, coloqué humildad y me puse a leer lo que dice. Y es realmente impresionante la descripción que hay allí en Wikipedia. Y lo que me llamaba la atención era que decía que habían como dos posiciones acerca de la humildad. Una era a la que hacía referencia a una actitud o a una virtud de las personas con relación a que los logros o los méritos no eran la razón de vanagloria. Y lo otro que decía también era la capacidad que tenía una persona
de, a pesar de, por ejemplo, en situaciones donde otros creen tener la razón, es una persona capaz de guardar silencio, ser prudente para no entrar en conflicto. O sea, encierra muchas cosas y son unas características impresionantes. Y algo que decía también, que era la otra connotación y era la que uno tenía a veces en la mente, era el de pobreza. O sea, que la gente relacionaba el ser humilde con ser pobre. Y muchas veces se ha dicho que uno puede ver personas que son ricas, adineradas y son humildes. Y personas que son pobres y no son humildes. Entonces, estamos hablando de la condición o de la característica de la humildad como una actitud, como un estilo de vida. Y leyendo, buscando cosas acerca de la humildad, me encontré con un artículo del periódico más importante de Estados Unidos, el New York Times. Es impresionante, un estudio a nivel psicológico con relación a la humildad. Y los psicólogos decían que es la única característica, o sea, de la personalidad que es difícil de fingir. O sea, es muy difícil fingir ser humilde. O sea, es tan complejo que no se puede aparentar ser humilde. Lo otro también que me llamaba la atención de alguien que decía, nunca encontré quién lo dijo, pero que, que la humildad es tan compleja que el día que crees que la tienes, la acabas de perder. Y eso va a la relación como que uno cree o a veces ni siquiera se detiene a pensarlo, pero el que diga que es humilde, ya allí está fallando algo. Entonces, da como contradictorio eso, ¿no? Pero es cierto. O sea, si yo en el momento estoy diciendo, no, yo tengo humildad, ahí estamos fallando. Para que vean lo delicado que es realmente la humildad. Y, y les voy a comentar algo con relación a la humildad. Y son como errores, o sea, que tiene uno con relación al creer este tema. El primero, bueno, es básico. Hay personas que ni siquiera se han detenido a pensar en la importancia de la humildad. O sea, simplemente como yo le hago la pregunta a alguien y me dice, no, yo nunca he pensado nada acerca de la humildad. Y está bien, está válido. El otro tipo de personas que pueden pensar es que creer que es humilde. O sea, no, yo soy humilde. Bueno, entonces vamos a detenernos un poco a realmente si hay actitud en nuestro corazón de humildad. Y el otro punto, la otra persona en una posición es decir, sabes, no me interesa ser humilde. Y es real, hay personas que están en esa posición. Entonces, ¿cuáles características tiene una persona que no es humilde? O sea, o yo también lo puedo decir. ¿En qué? Porque esto me habla a mí. Y el apóstol Pablo es como la persona referente cuando está hablando de algo. Y dice, mire, si yo lo estoy mencionando y yo me pongo en esa posición también, no es porque yo lo haya o lo alcancé o lo sea, no. Simplemente también estoy en un proceso de alcanzarlo, de buscarlo y de poder lograrlo. Entonces, yo hoy en esta tarde lo estoy hablando y lo estoy mencionando como un mensajero, no como una persona que viva y esté 100% en una posición de humildad, de haber aprendido esto. Dios quiera que lleguemos a ese crecimiento, que es lo que Cristo quiere sembrar en nuestros corazones, que nosotros las enseñanzas que son en el amor, en la fe, en la esperanza, crezcamos cada día. Y la humildad hace parte de esas características que debe tener un buen cristiano. Entonces, sin pretenderlo haberlo alcanzado, es que se los estoy diciendo. Y lo que le voy a mencionar son características que nosotros tenemos que muestran que no estamos siendo humildes. Una de ellas, de esas características, es cuando no nos gusta que nos lleven la contraria. O sea, que estamos en una conversación y todo lo que uno está diciendo es como que yo tengo la razón. Y uno, mire, no se da cuenta de
o sea, no tiene como esa capacidad de introspección, o sea, la capacidad de verse uno mismo, de verse por dentro que está cometiendo ese error. Esto me recuerda algo muy jocoso, muy chistoso, que ustedes, mi familia, conocen, de quién voy a hablar, de una anécdota, que le decían que era peleonero. Le decían, oye, mira, cuando tú te tomas unos tragos, le gustaba el alcohol, la cerveza, te pones peleonero, ¿por qué te pones así? Y al que le estaban diciendo decía, peleonero yo, ¿cómo así? Ven acá, vamos a pelear. O sea, no reconocía lo que le estaban diciendo y no se veía la actitud que realmente estaba mostrando, era la que le estaban diciendo, oye, tú eres así. Entonces, así como esta persona tan querida para mí, que la amo mucho, esa anécdota la contamos siempre, la tenemos, pero es real. Hay veces que uno dice, oye, mira, a ti te falta humildad. ¿Cómo? Entonces, ya eso demuestra que uno realmente está en lo contrario de la humildad. ¿Qué es lo contrario de la humildad? La soberbia, el orgullo. Aquellas personas que no se le pueden hablar. Miren, y esto está en clave para la convivencia. Yo creo que si nosotros comprendiéramos esto y si lo pudiéramos enseñar a otras personas, créeme que no se hablaría de divorcio, créeme que no se hablarían de guerras, no se hablaría de problemas. ¿Por qué? Porque el humillarse, el ser humilde, es la capacidad de reconocer que no siempre tenemos la razón. O sea, de que nosotros podemos cometer errores. Inclusive hay posiciones que nosotros tenemos que creemos como dogmas, doctrinas que son inmovibles y no es así. Hay cosas que uno tiene que reconocer que no tiene el conocimiento. Y en ese punto les voy a colocar un ejemplo. Es tan grave a nivel mundial la falta de humildad que esta situación de la pandemia en gran parte la tiene la falta de humildad, la soberbia, el orgullo. Y les voy a contar así brevemente desde cuándo ocurre o por qué se muestra eso. Cuando ocurrió esto del virus que comenzó en China, dicen que comenzó en noviembre. Se quedaron callados desde noviembre que comenzó y pasaron parte de noviembre, diciembre, sin decirle al mundo lo que estaba pasando con el virus, con los primeros contagiados. ¿Eso qué es? No, ¿en qué pensamiento tenían ellos? Ellos lo que creían era que podían controlar eso en 15, 20 días. Cuando se fueron dando cuenta que no podían, cometieron errores tras errores. Primero pasó ese tiempo. Eso es falta de humildad. No fueron capaces de decir no podemos con esta situación. Le comentan a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, de la situación en final de diciembre, comienzo de enero. Cuando le dicen a la OMS, ¿qué hace la OMS? También una actitud, una posición. No, esto no es ni siquiera en el momento de la epidemia. No, ni pandemia, esa palabra no existía. Inclusive llegaron a decir de enero que este virus no se contagiaba persona a persona. Esa información llegó a todos los presidentes. Por eso yo no defiendo a Donald Trump en Estados Unidos. Pero él cuando no creyó en nada del virus fue por la información que le dieron en la OMS. Que él tuvo malas actitudes o también una falta de poder hacer las cosas bien, pero oye, le están diciendo que esto no se contagiaba persona a persona. Miren, y así una cadena de errores desde, ya les comenté, noviembre, diciembre, enero. Cuando ustedes ven hablar al presidente, a los alcaldes, los primeros días de febrero, de enero, era como aquí no va a llegar. Aquí no, o sea, una actitud. La gente se fue dando cuenta que la ciencia, que la parte médica falló. Primero porque se ocultó alguna información desde los jerarcas, desde las cabezas principales de la ciencia. Y de ahí para abajo, imagínense, en Colombia, cómo al gremio médico lo están acusando las personas de que están siendo compradas para que todo el que entre digan que es COVID para recibir plata. O sea, imagínense hasta dónde llegó la desconfianza
de la parte médica, de la parte científica, por los errores, por las fallas. Y es verdad, hay corrupción, hay todo esto, pero se metió en una misma bolsa a todos. Entonces, lastimosamente, la ciencia en este momento ha estado, por decir, desvirtuada. La gente no confía en los médicos. Y eso fue, ¿por qué? Porque desde el principio nos faltó humildad, desde los cabecillas, desde los líderes, poder decir cómo eran las situaciones. ¿Sabes cuánto costó de la parte científica decir que del virus no se sabía nada? Que desconocían. Entonces decían, oye, pleno año 2020, donde uno cree en viajes espaciales, en lo que mandar seres humanos a Marte, la última tecnología, y que la respuesta sea que no sepan nada de este virus. Créanme que la humanidad dejó de creer en la ciencia y de allí a tomar lo que sea. Si en este momento le decía, mira, tómate cualquier menjurje de cualquier... Óyeme, yo no le creo ya al médico porque solamente receta acetaminofén y más nada. Entonces, se desvirtuó lastimosamente, para no extenderme más sobre ese tema, es por falta de humildad desde el principio, de empezar a ir diciendo, miren, vamos desconociendo, pero vamos estudiando. No se hicieron las cosas bien y ahora estamos pagando las consecuencias de malas decisiones de líderes. Entonces, cuando leemos lo que leíamos en Segunda de Crónicas 7, para que se cumpla a nivel mundial, falló de una. Si se humillare mi pueblo. Y no, una mala actitud la que tomaron dirigentes y todo. Entonces, miren, un ejemplo grande, ¿no? Catastrófico, pero que estamos viendo las consecuencias. Ahora, me dirían, bueno, Jorge, pero no podemos hacer nada. Bueno, cada uno de nosotros es responsable de ¿cómo te diría? El país que tú tienes es tu familia, tu relación, tu novio, tu novia, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos. Esa es tu nación. Y de ti depende que seas capaz de entonces comprender que Dios te está pidiendo, oye, sé humilde, humíllate, humillémonos. Seamos capaces de reconocer que no siempre tenemos la razón y que podemos estar equivocados. Aún yo hablando le pido a Dios perdón porque puedo hablar tantas cosas. Y dice que en el mucho hablar hay pecado. Yo puedo cometer errores aún hablando. Y cosas que de pronto yo creo, pero no son así en un instante. Entonces yo no me puedo cerrar y puedo tener la capacidad de que si alguien viene y me corrige, yo lo debo de aceptar con amor. Ahí mismo en esa característica, volviendo a estas características de cuando somos personas soberbias, orgullosas, que es lo contrario a la humildad, es que siempre queremos tener la razón. Siempre. No tenemos cabida para otra oposición. Y lo otro, que cuando fallamos, cuando ofendemos, somos duros o difíciles para pedir perdón. ¿Por qué? Por falta de humildad. Y eso lo que lleva a ¿qué? Conflictos a nivel interpersonal, a nivel de nuestras relaciones. ¿A qué nos lleva? A pelea, a conflicto. Entonces, allí se debe ver que esa característica debemos ponerla en los pies del Señor para que sea cambiada. Entonces, terrible lo que la falta de humildad puede ocasionar. La falta de humildad, como les decía, puede destruir relaciones, matrimonios, relaciones padres e hijos, porque si se cometieron errores, no somos capaces de pedir perdón, de confesarlo, de decir, sí, mira, me equivoqué, no fue como debí tratarte, no fue como debí decirte. Y tras error, que llega la división. Y cuando hay división, créanme que allí no está Dios. Donde hay división está el enemigo y eso siempre destruye. Hay que pensar que el ser humilde, decían la parte que leía del New York Times, la parte de psicología, que cómo se pretendía de pronto ayudar, o sea, en el psicoanálisis, en psicoterapia,
a una persona para ser humilde? Y ellos mismos se hacen como una risa porque dice, es tan controversial porque las personas que quieren ser humildes son las que menos necesitan de la terapia. O sea, desde ya cuando tú reconoces que quieres tener una mejor actitud con relación a la humildad, es un buen paso. Pero lo contrario es lo más delicado. El que, como decía, el que ni siquiera lo piensa, el que no le interesa, nada, se va a quedar ¿qué? En el orgullo, en la arrogancia, en la soberbia. Y créanme que hay veces que uno se pregunta muchas veces por qué no funciona nuestra relación con Dios. Y vamos a ver qué es eso. Porque hay una altivez, porque hay una arrogancia que no nos permite que Dios pueda realmente estar en nosotros. Y nosotros debemos ser siempre, como decía el apóstol Pablo, y se lo voy a leer en Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Decía el apóstol Pablo, ¿no? Nos aconsejaba esta palabra. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Miren ese llamado del apóstol Pablo. Que tuviéramos ese mismo sentir que tuvo Jesús. Siendo la persona que más podría mostrar su orgullo, su posición, dice que se despojó y se humilló, despojándose de todo eso. Así muchas veces nosotros cuando hemos alcanzado algo, personas que han logrado un título, una posición, o inclusive cuando se han comprado algo y quieren, yo siempre veo y digo, miren, bueno, las redes sociales, ¿no? Siempre me meto con ellas porque es como una ventana del mundo, de las cosas, pero hay personas que aún no teniendo nada, pero quieren pretender y mostrar cosas que, Dios mío, si tuviera, bueno, te mostrara, pero tú dices, ¿con qué finalidad? Para mostrar que lograste, que eso es altivez. Y recuerda que el Señor dice que al altivo rechaza, ¿sí? Al soberbio. Dios no está con esa persona. Pero dicen, pero más mira de cerca al que se humilde, al que se humilla, al humilde. Dios es así. O sea, Dios quiere que en tu corazón haya esa disposición de humildad, de capacidad de reconocer que todo lo que logramos, que todo lo que tenemos no es por nuestra fuerza, sino que dependemos de Él. Otra cosa que muestra cuando nos hace falta ser humilde, y es a veces un poco más profundo, y es con respecto a la relación de Dios. Cuando Él dice, ora, búscame, pídeme, y se os dará, buscad y hallaréis. Cuando Él te está ofreciendo eso y tú no tomas como herramienta para tu vida la oración, sin darnos cuenta, o sea, si Él te lo está pidiendo, te está diciendo es una herramienta y tú la estás rechazando, lo que estamos demostrando es soberbia, es orgullo, es como decir, no, yo esto lo soluciono por mis medios o yo no creo que la oración. Entonces es un poco más delicado, pero es real. A Dios uno no le puede ocultar las cosas y Él las sabe. Y tal vez si estamos experimentando que nuestra vida como creyente llega a un punto de frustración, que no vemos crecimiento, hay que replantear
esta parte y analizar si realmente estamos siendo orgullosos con soberbia o eso nos hace falta ser humildes. Otra cosa es siempre que Dios nos manda algo. O sea, el ser contrario a la obediencia de Dios es soberbia. Desde Adán y Eva, desde la caída, es soberbia, es arrogancia, es orgullo. Cuando Satanás lo tienta, ¿es para qué? Supuestamente para que fuera igual a Dios y a él, aparentemente, con una mentira. Pero era como un ofrecimiento de poder ser mayor a lo que ya Dios había estipulado. ¿Y qué lleva a eso? Eso es orgullo, altivez. Es el ser desobediente, no es más que el pretender o creer que yo puedo lograr o hacer lo que a mí se me place en ese momento. Cuando uno es orgulloso, a un joven, es que no obedezco a mis padres, que no obedezco a las, y después más grandes a las autoridades, es me burlo de todo. Aún la gente, miren, cuando el tema de la cuarentena es, no, yo no me pongo el tapaboca, el barbijo no me lo pongo, hago la fiesta que me dé la gana. Oye, eso es soberbio, orgullo. Y luego que pasan las cosas malas, le echa uno las culpas a Dios. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que a nosotros, cuando nos pasan cosas malas, hay cosas malas que van a pasar y independientemente de lo que uno haga. Pero hay otras cosas que nosotros nos buscamos. Eso siempre fue como lección desde mi niñez. De donde yo soy, de mi pueblo, que siempre lo menciono, estaba prohibido, era un tabú acercarnos al brazo que pasa por allá del río Magdalena. Peligrosísimo. Y mi papá siempre me enseñó que había que cuidarse del río, que era peligrosísimo. Y él simplemente lo que me decía era que había que evitar, ¿sí? Había que evitar el peligro, ¿sí? Había que evitar. Hay cosas, como les decía, que uno no puede evitar, pero hay otras que sí. Y en el tema de la humildad hace parte de eso. Hay un salmo, en el Salmo 6, si lo pueden leer, no se lo voy a leer ahora, pero hay una referencia de David que dice, comenta dos situaciones. Él clama en un momento por misericordia, porque estaba enfermo físicamente y aún mentalmente, él lo describe. Y luego cuando él va terminando, pero él dice algo en la mitad del salmo y él dice, todas las noches inundo de llanto mi lecho, mi cama. ¿Qué revela eso? Que debemos humillarnos para ver respuesta. ¿Por qué? No porque Dios sea malo, simplemente porque Dios te está pidiendo que limpies de tu vida el orgullo, la altivez que separan nuestra relación de Dios. Cuando nosotros seamos capaces de humillarnos, de ser sinceros y de despojarnos de esa altivez, Dios, créeme, que responde. Dios tiene cosas maravillosas para nuestras vidas y es bueno. Así que sin más, quiero despedirme en oración y que este mensaje llegue a nuestras mentes. Le pido a Dios que sea una realidad en nuestras vidas el poder ser humilde, porque las consecuencias de la falta de humildad, créanme, son graves, son gravísimas. De la falta de humildad viene lo que les decía, separaciones, viene violencia, guerras. Créanme que el mundo cambiara si fuéramos más humildes. Y les repito, tal vez a nivel de naciones ya se tomaron malas decisiones, pero en tus manos está la mejor decisión para tu familia, para tu entorno. Así que no preocupándote en un momento por lo exterior, sino preocúpate por ti, por tu vida, por tu familia, por los que te rodean. Y te invito a que le pidamos a Dios que nos haga experimentar el ser humilde, el despojarnos de esa arrogancia, de esa prepotencia, de ese creer que tenemos el control de las cosas. Y en las discusiones con las demás personas, ser sabio, no siempre ir con ese ataque, con esa ofensa, con eso que maltrata a las demás personas.
y que veamos que es tan grave el tema de cuando uno está en altivez, que ofende, que en nuestro Señor Jesús lo comparaba con el matar. Y hay veces cree uno que el matar lo ve y es ciertamente de lo más grave, bueno, listo, el hecho literal de ese evento tan fatídico, pero no reconocemos que una palabra hiriente mata a otra persona, mata a tu cónyuge, mata a tu hijo, mata a tu madre, mata a tu hermano, a tu primo, a tu familiar. Por falta de humildad somos capaces de lanzar palabras que sin darnos cuenta hacen mucho daño. Entonces, miren que es muy importante tener esta actitud, esta característica, esta cualidad, esta forma de vivir, así como sintió Cristo la vida, de ser capaz de ser humilde y no levantarse de una forma para agredir a otro. Así debemos ser nosotros y crecer en esto todos los días. Y créeme que nuestro entorno podrá vivir y experimentar la paz de Dios. Así que bueno, quiero que me acompañes en esta hora en oración para ser despedido. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios, y para siempre tu misericordia. Gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdanos, Dios, a entenderla más, Señor, a entenderla más, que más allá de estas palabras que pude, oh Dios, decir, seas tú, oh Dios, trayendo convicción de cuánto nos hace falta el ser humilde, Señor. Padre, cuánto nos hace falta, Dios, ese sentir, oh Dios, de poder, Dios, razonar y no hablar y ofender a las demás personas, el ser capaz de ser corregido, Señor, de ser capaces de saber que no siempre tenemos la razón, de ser capaces, Señor, de ver, oh Dios, que el no obedecerte, el no buscarte es muestra, oh Dios, de orgullo, de soberbia, de altivez. Es creer que yo puedo solucionar con mis métodos las cosas, Dios. Ayúdanos, Dios, a humillarnos, Dios. Padre, y así se pueda cumplir tu palabra con la que comenzamos, Dios, este mensaje, oh Dios. Lo que tú nos prometes, Dios, en Segunda de Crónicas, Dios, que se pueda cumplir en nuestras vidas. Que seas tú, oh Dios, trayendo, Señor, realmente sanidad, porque podamos, Dios, humillarnos, Dios. Tú nos has dicho, Dios, que si nos humillamos, Dios, que si tu pueblo, Dios, se humilla, que si invocamos tu nombre, que si oramos, Señor, que si buscamos tu rostro, que si nos convertimos, Dios, de nuestros malos caminos, tú oirás desde los cielos y perdonarás nuestros pecados y sanarás nuestra tierra. Para ayúdanos, Dios, para que toda, oh Dios, la humanidad reciba sanidad. Mira esta situación en Colombia, Señor, en toda Argentina, en Latinoamérica, Señor, en todo el mundo, Señor, y trae sanidad, Dios. Ayúdanos a que este mensaje, oh Dios, primero lo podamos colocar en práctica en nuestros hogares, Señor, y así promulgarle a las demás personas que si nos humillamos, tú traes sanidad. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, porque tú eres nuestro Padre amado, por tu sacrificio, Señor, en la cruz. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.